A veces se nos hace difícil saber cuándo es momento de buscar la ayuda de un psicólogo y en ese caso cómo elegir a un terapeuta para que me ayude ante un momento difícil. Es importante primero que sepamos separar lo que son las emociones negativas saludables, como la tristeza o el miedo, de lo que son los problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿sí? Cuando sentimos emociones negativas saludables, aunque no nos guste, forman parte de nuestra vida y las sentimos en algunos momentos, pero en general podemos seguir cumpliendo con nuestras tareas diarias. Por ejemplo, ante una situación de luto o de duelo, es normal que sintamos tristeza cuando recordamos a la persona que ya no está, pero el resto del tiempo podemos inclusive tener recuerdos divertidos o agradables de esta persona y poder seguir trabajando o cuidando de los hijos en casa. Esto no ocurre en la depresión, en la cual las tareas más sencillas, como cuidar de nosotros mismos, se nos hacen muy pesadas. Lo mismo ocurre cuando sentimos miedo, por ejemplo, ante contagiarnos del coronavirus y en ese caso nos preocupamos por lavarnos las manos con frecuencia y usar mascarillas, pero cuando esto se convierte en un problema de ansiedad, ese lavado de manos puede ser compulsivo, podemos encerrarnos en casa, tener conductas de verificación constante, estar midiéndonos la temperatura todo el tiempo, impedir discutir con otras personas cuando salen de casa. Entonces, esta es una diferencia también entre lo que es un miedo saludable y un trastorno de ansiedad donde un peligro lo vemos como mayor de lo que realmente es. Entonces, ¿cómo saber cuándo necesito la ayuda de un psicólogo? Tenemos que basarnos en dos criterios importantes. El primero es el que llamamos malestar clínicamente significativo. Para ponerlo en palabras simples, no me siento bien, no me siento como estaba antes, parece que nada me tiene sentido, no me siento bien conmigo, con los demás, puedo tener dificultades para dormir, para alimentarme como lo hacía diariamente. Y el segundo punto es el criterio de disfuncionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Me está costando ser funcional, me está costando cumplir con mis tareas básicas como lo hacía antes. Por ejemplo, encargarme de las cosas de la casa, cuidar a los hijos, ir al trabajo. A veces pequeñas cositas que antes hacíamos casi de forma automática, ahora nos cuestan una eternidad, nos cuesta arrancar, empezar. Entonces, cuando se dan estas dos cosas, probablemente estemos frente a un problema en el cual necesitamos ayuda. A recordar, malestar clínicamente significativo y disfuncionalidad. Otro criterio que es muy importante es el criterio de duración, ¿sí? Si yo tengo 1 o 2 días en los cuales me siento realmente triste y me costó levantarme de la cama, todavía no estamos hablando de un trastorno depresivo. Ahora, si esto se da por muchos días y la mayor parte del tiempo, probablemente estemos frente a un problema que necesita ayuda. Y el último criterio a tener en cuenta es el criterio de intensidad. Supongamos que ante una situación, alguna adversidad o alguna cosa que no nos fue bien, alguna frustración o alguna pérdida, me doy cuenta que estoy reaccionando de manera exacerbada en comparación a la que otras personas que pasaron por una situación parecida a mi alrededor reaccionaron, ¿sí? Entonces, la intensidad y la frecuencia y duración con la cual se da este problema también es una llamada de atención. Entonces, este puede ser el momento de buscar la ayuda de un psicólogo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar? Muchas personas buscan a algún colega o amigo que le recomiende a un psicólogo y eso está bien, pero es importante que tengas algunos criterios a la hora de elegir un profesional y que lo converses cuando marques la primera consulta. El primero es asegurarte que sea un profesional universitario egresado de una carrera de psicología y que esté legalmente habilitado para ejercer la profesión. En la mayoría de los países esto implica tener un registro profesional ante un Ministerio de Salud que lo habilite para actuar como terapeuta. El segundo punto es verificar que este terapeuta esté trabajando con lo que llamamos terapias basadas en la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de lo que es psicología hay muchas formas de hacer psicoterapia, ¿sí? Algunas de las terapias han resultado ser más eficaces para otras. Es decir, que algunas terapias resuelven mejor los problemas que otras. Y es importante que le preguntes a este terapeuta
con cuál abordaje trabaja, ¿sí? Dentro de eso es importante que le consultes y le preguntes cuántas personas atendió en su carrera con problemas similares a los tuyos. Te sorprendería saber que probablemente no seas la única persona y eso quiere decir que puede estar preparada para ayudarte. En el caso de que no sea así, de que no haya atendido personas con esa problemática, no quiere decir que no pueda ayudarte. Lo que tendrías que preguntarle es ¿qué formación tiene para ayudar a personas con esa problemática? ¿Sí? Entonces, no tengas miedo de preguntar, es importante que estés en buenas manos, que sepas que la persona en quien le vas a confiar tus mayores miedos y tus mayores preocupaciones sea una persona que va a saber cómo acogerte y cómo acompañarte en un momento en el que puedes estar vulnerable. Hacer terapia no es agradable, hacer terapia no es algo fácil en el sentido de exponernos con aquellas cosas a las que tememos, pero de seguro es un camino que nos acerca a una mejor calidad de vida en todos los sentidos y vale la pena probarlo. Entonces, si te identificaste con alguno de los criterios que te mencioné, no dudes en conversar con un profesional de la psicología, agendar un turno y hacerle todas las preguntas que consideres pertinentes para saber si es la persona que te puede ayudar.